¿Sabes la verdadera historia de este corrido? ¿Sabías que Pedro Rojas no es el verdadero nombre de quien estuvo preso en esta celda y cuál fue el delito que cometió? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de La Celda 27, una leyenda contada por todo el bello estado de Durango, o al menos, eso cuenta la historia. La Celda 27 es un corrido popular mexicano compuesto por Luis Miguel García, allá por 1962. Este era un músico y compositor nacido en Corrales, Durango, pero radicado en los Estados Unidos, padre de toda una dinastía musical. Este corrido ha sido interpretado por diferentes artistas de nuestra música mexicana, destacando la interpretación de Los Rebeldes del Bravo, Alacranes Musical y Los Alegres de Terán. Pero sin duda alguna, la mejor interpretación, al menos para nosotros, es la de la agrupación de Ojinaga, Chihuahua, Conjunto Primavera, la cual apareció en el disco Tragedias del Pueblo, o también conocido como censurado en los Estados Unidos, ya que la mayoría de las canciones eran sobre corridos y narcocorridos. Recuerda escribir en los comentarios con qué agrupación te gusta más este corrido. Para esta historia nos basamos en el archivo histórico de Historias y Leyendas del Estado de Durango y en el periódico digital El Sol de Durango. El misterio que existía en la celda 27 fue un alacrán ponzoñoso que a los presos daba muerte. Así inicia este corrido haciendo referencia a una celda y a un alacrán, pero todo este acontecimiento es sacado de una leyenda muy famosa del estado de Durango. Y es que en este estado, a finales del siglo XIX, existía una antigua cárcel que se ubicaba en lo que hoy es el centro de la capital. La cárcel era bastante conocida por el pueblo, pues había una celda conocida como la celda de la muerte, la temida celda 27. Era una celda como cualquier otra, sin ventanas, totalmente cerrada, sin ninguna abertura por la que entrara la luz en las noches. Sin embargo, todo preso que era encerrado en aquella celda amanecía misteriosamente muerto al día siguiente. Preso tras preso, ninguno lograba pasar una noche con vida. Esta situación comenzó a angustiar de enorme manera a los carceleros, presos y autoridades por igual. Muchos eran los rumores que se esparcían entre la gente de aquel pueblo sobre lo que ocurría con la celda 27. Algunos pensaban que en la celda moraba un espectro que esperaba a que los presos durmieran para robarles el alma. Otros decían que el ambiente de la celda estaba envenenado a propósito para matar a los presos. Otros, más paranoicos, aseguraban que era el mismo diablo que visitaba a los presos para castigarlos. Pero lo cierto es que nadie podía decir con seguridad lo que acechaba en aquella celda. A pesar del miedo que esto ocasionaba a la gente, las autoridades aprovecharon esto como una oportunidad para castigar a los presos que habían cometido asesinato. Una especie de justicia divina que les haría experimentar el mismo y triste destino que ellos ocasionaron a otras personas. Además, pensaron que serviría como una lección para todos y así se abstuvieran de cometer algún delito, o tendrían que pasar la noche en aquella celda 27. Las autoridades tomaron la decisión de conceder la libertad al preso que pudiera pasar una noche en esta celda y descubrir qué ocasionaba las muertes. Muchos presos, tentados por la oferta y seguros de no creer en supersticiones, aceptaron la propuesta, pero cada preso que intentaba pasar una noche amanecía sin vida como era costumbre. Poco a poco, los presos que se ofrecían a realizar tal hazaña eran menos, hasta que todos estaban invadidos por el miedo y ninguno quería arriesgarse. Pasaron unos años y mientras en la prisión el miedo abundaba por la celda de la muerte, en las calles del pueblo no se podía apreciar ni una persona, pues se cuenta que un enorme perro con rabia estaba acechando al pueblo. La gente se quedaba encerrada en sus casas todo el día por el miedo al perro extremadamente agresivo. Mientras todos temían al animal, un joven que el corrido lo menciona con el nombre de Pedro Rojas, pero en realidad la leyenda original cuenta que su verdadero nombre era Juan, al cual todos lo llamaban Juan sin miedo, esto por su valentía, estaba dispuesto a matar al perro. Encontrándose cara a cara con el animal, apuntó su arma y dio varios disparos al perro acabando con su vida. Sin embargo, uno de esos disparos dio con una mujer que estaba cerca del lugar, matándola también. Debido a este desafortunado accidente, Juan fue condenado a cadena perpetua por asesinato y encarcelado en la tan temida prisión. Pasaron 7 años de la condena de Juan y el director de la cárcel quería verlo personalmente,
Al conocer la reputación de Juan como un hombre valiente, le propuso la misma oferta que hace tiempo se había olvidado: pasar la noche en la celda 27 y darle su libertad si sobrevivía la noche. Juan, acompañado de su valentía como siempre, aceptó la oferta seguro de sí mismo. Al pensar que, como los otros presos, terminaría muriendo, le ofrecieron una última voluntad. Juan pidió entonces unas velas y una caja de cerillos, pues tenía la intención de descubrir lo que causaba la muerte de quien entrara a la celda. Llegó la noche y Juan fue encerrado en la celda 27, acompañado solo de las velas y los cerillos que pidió. Prendió la primera vela para iluminar la celda. Al pasar las primeras horas, todo estaba tranquilo y Juan, como siempre, muy seguro que nada pasaría. A medianoche, Juan estaba siendo dominado por el sueño, pero un pequeño sonido lo despertó. Escuchaba como si algo estuviera caminando por la pared. Prendió otra vela para intentar ver lo que provocaba el sonido, pero no logró ver nada. A pesar de esto, y de la característica valentía de Juan, el ambiente comenzaba a ponerse más y más tenso. Juan tenía la sensación de que algo lo estaba acechando, pero siempre manteniéndose oculto entre las sombras. La persistente sensación de que algo lo estaba acechando dominaba su cabeza y recordaba cómo los otros presos se arriesgaron a pasar la noche en ese mismo lugar, esperando ver la luz del día siguiente y que lamentablemente nunca llegaban a ver. Eran las 3 de la mañana y Juan permanecía sin dormir, pues la presencia de lo que fuera que lo acechaba lo mantenía despierto. Prendió la última vela y siguió esperando el momento en que llegara el día para poder salir de esa pesadilla. Cuando la luz de la vela se estaba extinguiendo, volvió a escuchar ese extraño sonido, como si unas uñas muy afiladas estuvieran rasguñando las paredes de la piedra de la celda, y antes de que la vela se apagara, logró ver una figura asomándose desde las sombras. Prendió un cerillo y lo acercó al lugar de donde se escuchaban los sonidos. Lo que vio le provocó un tremendo escalofrío que lo recorrió por todo el cuerpo. No era un fantasma, no era el diablo, era un alacrán enorme, más grande que su propia mano. El animal se alejó de la luz volviendo a las sombras, mientras que Juan trataba de seguirlo con la luz de su cerillo. Cuando el cerillo se apagó, prendió otro y se dio cuenta que el alacrán estaba más cerca y se movía directamente hacia él. Lo único que podía hacer en esa situación era seguir con la mirada al animal, cuidando que no se le escapara y le picara sin que se diera cuenta. Cuando se apagó la luz, con sus manos temblorosas trató de encender el último cerillo que le quedaba. Fijando su mirada en la pared, se percató de que el enorme alacrán había desaparecido. A donde sea que volteaba la mirada no encontraba al animal, solo podía escuchar el sonido de sus patas rasguñando las paredes a una velocidad aterradora. Aquel, al que apodaban Juan sin miedo, estaba experimentando la mayor pesadilla de su vida: saber que va a morir, sin siquiera poder ver a la bestia que causaría su fin. Parecía que el alacrán estuviera jugando con su mente. Durante un rato solo estuvo acechando a Juan sin acercarse a la luz, esperando el momento cuando la oscuridad volviera y por fin acabar con su vida. Era extraño que nadie se hubiera percatado que en la celda 27 hubiera una madriguera de alacrán, pero no había ninguna duda. Aquel animal era el causante de la muerte de todos los presos noche tras noche, tan silencioso como un espectro y tan aterrador como el diablo. Para la mala suerte de Juan, el cerillo se estaba apagando y no lograba encontrar al alacrán, pero el sonido de sus patas rasguñando la pared parecía hacerse más y más fuertes para él. Pero en el último segundo logró ver cómo la silueta negra se asomaba por el suelo acercándose a él, y entonces el cerillo se apagó. Agarró rápidamente su sombrero y tapó con él lo que había visto, esperando haber atrapado al alacrán. Se pasó el resto de la noche en la misma posición, sosteniendo el sombrero firmemente contra el piso, impidiendo que el animal se escapara. A la mañana siguiente, los guardias, seguros de que Juan había muerto, llevaron una camilla hasta la celda 27. Grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que Juan seguía vivo, pero en una extraña posición. Este les contó lo que pasó en la noche y les mencionó lo que había causado tantas muertes. Levantó su sombrero con cuidado y los guardias quedaron asombrados al ver al tan enorme alacrán de más de 30 centímetros que había atrapado. El alacrán se movió rápidamente, escapando a su madriguera, pero ahora los guardias sabían a lo que se enfrentaban y podían atraparlo para evitar más muertes. Juan logró obtener su libertad después de 7 largos años y pudo regresar a su hacienda.
pero la pesadilla que vivió durante esa noche en la celda 27 nunca se le pudo olvidar. Actualmente el alacrán de la celda 27 está puesto en una exhibición en el Museo Túnel de Minería en la ciudad de Durango y aún sigue impactando a las personas por su enorme tamaño. ¿Verdad o mentira? Historia, leyenda o mito, esta sigue siendo una plática habitual para la gente de Durango, donde los alacranes son protagonistas de esta y varias de sus historias. Y esta fue la historia detrás del corrido de la celda 27. Quisiéramos agradecer el gran trabajo de los cronistas e historiadores del estado de Durango, ya que parte de esta historia fue basada en sus investigaciones. Al igual mandar un saludo para Luis Guerrero, Cristian Favela y Sofía Rabel, quienes son algunos de los suscriptores que nos sugirieron este corrido. Sin faltar un saludo y un abrazo para mi buen amigo Beto Ramos hasta California. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar el corrido completo. Te invito a que lo escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana, y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir. Así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos, eso cuenta la historia.